Cordial saludo, señor tutor. A continuación, se realiza la presentación de la posttarea de evaluación final correspondiente a las unidades 1 y 2 y 3. Aplicar los conceptos del curso en la solución de problemas concretos de señales y sistemas. Actividad desarrollada por Hermes Enrique Sánchez Martínez, código 79167-622, del curso de señales y sistemas, grupo 45. La actividad tiene como finalidad el estudio de un filtro analógico, el cual se encuentra representado a través de una función de transferencia, a partir de la cual se procede a determinar diferentes valores de acuerdo a los requerimientos de la guía de actividades. Asimismo, se solicita o se hará uso de herramientas de software para verificar los valores obtenidos de los cálculos realizados. Como objetivo se tiene realizar análisis del filtro presentado en la guía de actividades, para lo cual se obtendrán los diferentes valores o elementos solicitados. Conocer el funcionamiento de un filtro analógico a través de la función de transferencia y comprobar los resultados derivados de los cálculos mediante el uso de herramientas software. En la parte del contenido, entonces se tiene un filtro analógico, el cual es representado por la función de transferencia HDS, que es igual a 200 por A por S cuadrado sobre S cuadrado más 282.8 S más 20.000, donde A tiene un valor de 5 para realizar la respectiva sustitución. De ello se solicita determinar los valores de frecuencia natural del sistema, coeficiente de amortiguamiento, ganancia máxima del filtro en decibeles, determinar la frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema, el ancho de banda, respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo y la respuesta en estado estable para diferentes entradas, como son X1, X2 y X3, cada una con sus respectivos valores. Desarrollo del contenido. Entonces, en esta primera parte se solicita hallar la frecuencia natural del sistema y el coeficiente de amortiguamiento. Para ello, aquí en primer lugar, aquí tenemos nuestra función de transferencia con el filtro y se presentan dos ecuaciones, que son las que se asemejan a la forma que tiene nuestro filtro. Haciendo uso de estas ecuaciones, se tiene que W sub 0 elevado al cuadrado corresponde a la frecuencia natural del sistema. Para ello, procedemos a hacer el respectivo reemplazo, teniendo en cuenta el valor presentado en nuestro filtro inicial, que es de 20.000, entonces tenemos que W sub 0 al cuadrado es igual a 20.000, se saca raíz a la izquierda, raíz a la derecha, entonces se tiene que W sub 0 es igual a raíz cuadrada de 20.000, y esto corresponde a un valor aproximado de 141.421, representado en radianes sobre segundo. Luego se procede a hallar el factor de calidad Q, el cual, de acuerdo a la primera ecuación, se dice que W sub 0 sobre Q es igual a ¿qué? A 282.8, y de esto se procede a despejar Q, o el factor de calidad. Entonces Q está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y 282.8 que está multiplicando pasa a dividir, entonces que tiene que Q es igual a W sub 0 sobre 282.8. Se realiza el respectivo reemplazo teniendo en cuenta que ya conocemos el valor W sub 0, que es nuestra frecuencia natural del sistema, y se tiene que Q da un valor de 0,5 aproximadamente. Bueno, están con los decimales. Luego, para hallar el coeficiente de amortiguamiento y haciendo uso de las ecuaciones, se tiene que 2 por el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1 sobre Q, eso de acuerdo a la primera ecuación. Entonces se despeja el coeficiente de amortiguamiento, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, y el coeficiente de amortiguamiento finalmente nos da un valor de 0,9998, es un valor cercano a 1. Entonces, de acuerdo a estas características o estos valores, este corresponde a un sistema subamortiguado, dado que los valores para el coeficiente de amortiguamiento están entre 0 y 1. Luego se solicita ya la ganancia máxima del filtro en decibeles. Para ello,
se hace uso de la fórmula que dice que la ganancia en decibeles es igual a 20 por el logaritmo 10 de K, donde K para nuestro caso tiene un valor de 1000. Se realiza respectiva sustitución, se reemplaza y se tiene que la ganancia corresponde a 60 decibeles. Para realizar la comprobación se hace uso del código en MATLAB, donde se utiliza en primer lugar para los valores del numerador 1000, que es el valor que acompaña a ese cuadrado, y 0 y 0, donde el primero es los valores de la S, que no hay ninguno, y más el otro término que tampoco. Luego para el denominador lo representamos con la letra D, S cuadrado, entonces sería 1, el valor de S que sería 282.8 y el otro término que es 20.000. Luego ya con esto armamos nuestro filtro para la función de transferencia, entonces con el comando TF o Transfer Function, donde se toman los valores del numerador y el denominador y luego se realiza el diagrama de Bode, es decir, la gráfica, para poder apreciar los valores, encontrando que efectivamente la ganancia del filtro está sobre los 60 decibeles. En el punto C se solicita determinar la frecuencia en la cual se presenta la ganancia del sistema. Entonces, para este caso, tenemos aquí en la parte derecha nuestra función de transferencia representada por el filtro. A la izquierda, que tenemos una ecuación, lo que hacemos es reemplazar aquí W sub 0 es igual a 2pi por la frecuencia de corte. Lo que hacemos es despejar el valor de la frecuencia. La frecuencia, entonces el término que acompaña a la frecuencia es 2pi, 2pi está multiplicando, pasa a dividir, entonces la frecuencia es igual a W sub 0 sobre 2pi. W sub 0, que es nuestra frecuencia natural del sistema, ya conocemos este valor, entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar y realizar los respectivos cálculos, encontrando que corresponde a una frecuencia de 22.508 Hz. Luego se solicita en el punto D hallar el ancho de banda. Entonces, dado el filtro ya que se presenta en la parte inicial, del cual ya conocemos la frecuencia de corte, y de acuerdo al gráfico y que corresponde a un filtro pasa altas, se tiene que el ancho de banda está representado por 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por la frecuencia de corte. Entonces el ancho de banda va desde la frecuencia de corte hasta el infinito, tal como se representa aquí en la parte derecha en la gráfica del filtro pasaltas. En el numeral E se solicita la respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo. Entonces para eso tenemos aquí en primer lugar nuestra función de transferencia con el filtro. Estos valores de E, X de t y que es igual a delta Dirac de t, los tomamos del libro de Amardar, donde aquí delta Dirac de t, que es X de t, traía su valor X de S, que es mayúscula, esto es igual a 1, es decir que si nuestro filtro dentro de la función de transferencia lo multiplicamos por 1, nos va a dar el mismo valor. Entonces luego se tiene que en el filtro, en la parte del denominador, podemos aplicar un trinomio cuadrado, donde para lograr conseguir este trinomio, tomamos el segundo valor, es decir 282.8s, esto lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado, adicionándolo y también restándolo para mantener balanceada la ecuación. Luego tomamos aquí los términos que tienen cuadrado, que es S y el 141.4, esto lo dejamos dentro de un paréntesis, ambos elevados al cuadrado, y aparte pues despejamos el otro paréntesis que estaba elevado al cuadrado, el valor de 141.4, que era para mantener balanceada la ecuación, más 20.000. Se realizan los respectivos despejes y los cálculos, y se realiza la resta y tenemos que finalmente esto corresponde a S más 141.4 elevado al cuadrado más 6.04. Si despejamos este trinomio, donde el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado más el valor de 6.04, nos debería dar
nuestro valor de S cuadrado más 282.8S más 20.000. Entonces ya teniendo este valor acá, considero que está listo para proceder a aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces, en este caso, tenemos aquí que S más 141.4, que todo este lado al cuadrado, lo queremos convertir en una S. Para eso hacemos uso de las tablas, ya tenemos, y dentro de esas hay un exponente, donde este exponente se toma el valor que acompaña aquí a S, que es 141.4, en este caso está positivo, pasa a negativo, y está multiplicando a t. Este valor lo podemos dejar fuera de la inversa, y luego continuamos realizando los cálculos, separando, y finalmente obtenemos un valor. Este valor lo podemos también comprobar a través de la herramienta online de Symbolab, donde hacemos uso de la palabra inversa de Laplace, colocamos nuestra función y procede a realizar el cálculo. Aquí encontramos inclusive un paso a paso de cómo realizar el procedimiento. Es algo similar a lo que se realiza en la diapositiva. Luego, continuando, en el punto F se solicita la respuesta en estado estable para una entrada x sub 1 de t, que es igual a 2 por el coseno de 0.01t más a. Recordemos que a tiene el valor de 0.5. Entonces, aquí inicialmente tenemos nuestra función de transferencia donde está el filtro. Entonces, lo que se hace en primer lugar es pasar el filtro al dominio de la frecuencia. Para eso, lo que hacemos es pasar todas estas S, las reemplazamos por JW. Acá esto que J cuadrado, entonces, que está en rojo, tenemos que tener en cuenta que J cuadrado es igual a menos 1. Entonces este valor se va a convertir en negativo, este W cuadrado. Aquí W cuadrado es igual a 0.01 representado en radianes sobre segundo, que es este 0.01 es el valor que está aquí en nuestra entrada. Se realizan los respectivos despejes, se sustituye el valor de W, se está pendiente este signo negativo. Se realizan todas las operaciones. Luego de obtener aquí el despeje, se realiza la multiplicación por el conjugado para aquí sacar el valor de J, o sea, la parte real, la parte imaginaria. Se realizan las operaciones y se tiene aquí una parte real y una parte imaginaria. Luego lo que hacemos es tomar estos valores de la parte real y la parte imaginaria para hallar la magnitud de la señal. Para ello aplicamos la fórmula donde se saca la raíz cuadrada de cada uno de estos términos elevados al cuadrado. Esto nos da 4.99, es un valor cercano a 5 por 10 a la menos 6 radianes. Luego, para hallar el ángulo, entonces tomamos aquí que θ es igual al arco tangente. Entonces aquí tenemos una adición de los dos valores obtenidos anteriormente. Entonces aquí lo que hacemos es dividir la parte imaginaria sobre la parte real. Esto nos da un valor en radianes. Entonces aquí para hallar el ángulo de fase, ya lo que hacemos tomar es el ángulo de 5, que fue lo que nos dio anteriormente, de acuerdo al valor de A, más el valor obtenido. Esto se suma y se procede a realizar su conversión a grados. Para convertirlo a grados, tomamos el valor, este 5,0, y lo multiplicamos por 180 dividiéndolo en pi. Situación similar se presenta con el numeral G, donde se solicita ya la respuesta en estado estable para una entrada x sub 2 de t, que es igual a 2 por el coseno de 200t más a. Recordemos que a es igual a 5, entonces acá 200t ya el valor es más grande que el del numeral anterior.
pues se realizan las mismas operaciones, se pasa el filtro al dominio de la frecuencia, reemplazamos aquí todas las S por JW, estamos pendientes de los signos, se realiza la sustitución, se multiplica por el conjugado y se realizan las respectivas operaciones para finalmente obtener una parte real y una parte imaginaria. Luego de lo cual hallamos aquí la magnitud de la señal, nuevamente aplicando la raíz cuadrada a los cuadrados de los valores obtenidos anteriormente. Luego para el ángulo nuevamente se toma el ángulo θ, el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Esto nos arroja un valor. Aquí procedemos para hallar la magnitud, aplicamos la fórmula que es 20 por el logaritmo 10 de el valor o producto de la raíz. Eso nos da en decibeles, y nuevamente aquí tenemos para lo del ángulo de desfase, que sería 5 más el valor del producto del arco tangente, y eso nuevamente lo convertimos a grados, multiplicando el valor en radianes por 180 sobre pi. Situación similar sucede con el numeral h, donde se solicita la respuesta en estado estable para una entrada x sub 3 de t, que es igual a 2 por el coseno de 1000. Aquí ya no tenemos el valor de a que anteriormente acompañaba. Aquí solamente tenemos el de 1000, que corresponde a nuestra frecuencia natural del sistema, que está representada en radianes por segundo. Entonces procedemos a hacer los respectivos reemplazos de S por JW, conservando que J al cuadrado es igual a menos 1. Aquí ya multiplicamos por el conjugado y el valor obtenido, realizamos los cálculos y finalmente obtenemos aquí una parte real y una parte imaginaria, de lo cual nuevamente hallamos las magnitudes aplicando la fórmula, la de las raíces, que es hallar la raíz cuadrada de los cuadrados de la parte real más la parte imaginaria, este valor que se obtiene. Luego para hallar el ángulo, entonces hallamos el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, y esto lo procedemos a convertirlo a grados, y igualmente la magnitud la hallamos multiplicando o utilizando la fórmula de 20 por el logaritmo 10 del producto de las raíces. Esto está representado el valor en decibeles. Conclusiones. Entonces, el desarrollo de esta actividad, especialmente en lo relacionado con la transformada de Laplace, nos permite establecer que es una herramienta de gran valor y apoyo, ya que esta herramienta se utiliza en física, matemáticas y ingeniería para el análisis y solución de diversos problemas, como pues en este caso específico es el análisis de señales y sistemas, entre otros, con lo cual permite un gran ahorro de tiempo en el desarrollo de estas soluciones. Y también tenemos lo relacionado con la función de transferencia, que nos indica el cambio de la salida de un proceso, esto en los sistemas dinámicos, ante un cambio en la entrada, por lo cual se establece una relación entre la entrada y la salida de este sistema. Luego se presentan las referencias bibliográficas, especialmente se hizo uso del libro de Ambardar en lo relacionado con las tablas de transferencia para Laplace y lo relacionado con la inversa de Laplace, algunos conceptos y el software Symbolab. En este caso es una herramienta online, y asimismo MATLAB, pero pues como este no está en línea, entonces no se incluyó dentro de las referencias bibliográficas.
Gracias por su atención.